Les decía entonces, ahora vamos a ver otra serie de relaciones que se conocen como relaciones de Gibbs-Helmholtz. Siempre estamos tratando de encontrar relaciones entre algunas funciones que nos permitan calcular otras, ¿sí? Encontrando vínculos entre distintas funciones de estado, que van apareciendo como vínculos nuevos. Para nosotros definíamos funciones medio de manera desconectada, pero ahora estamos viendo que todas estas funciones están muy vinculadas unas con otras. Los cambios de unas propiedades con otras se relacionan de manera cruzada. Bueno, ahora vamos a ver otras relaciones que nos permiten vincular cambios en las energías libres de Gibbs y de Helmholtz con otras propiedades del sistema, que van a ser muy útiles para reacciones, por ejemplo. Bueno, como estuvimos viendo hasta recién, repaso rápido. A partir de la definición de energía libre de Helmholtz de A, podemos escribir el diferencial, y este diferencial, si lo reemplazamos el de U en términos de la primera y segunda ley, en ausencia de trabajo extra, podemos escribir esta relación que aparece acá. Y finalmente encontrar que el diferencial de A es menos P diferencial de B, menos S diferencial de T. O sea que encontramos expresiones para la presión y la entropía en términos de variaciones de la energía libre de Helmholtz, que son que tenemos que tener presente cuál es la variable que se mantiene constante, ¿no? Además, en estas definiciones. Y vimos, usando el teorema de Schwartz, que la igualdad de las derivadas segundas conducía a esta igualdad, ¿sí? A partir de la energía libre de Helmholtz. Ahora podemos probar, se puede ver, que esta derivada que yo les dije es experimentalmente accesible, además se puede calcular en términos de estos dos coeficientes, ¿sí? Que ya vimos, uno que medía cómo cambia el volumen con la temperatura y otro que medía cómo cambia el volumen con la presión, ¿sí? De expansión y de compresibilidad, ¿se acuerdan? Bueno, la idea es, no voy a probar esta relación, pero les voy a dejar como el inicio para que lo puedan hacer ustedes. Fíjense que como ya vimos varias veces, volumen, presión y temperatura están vinculadas. Entonces puedo pensar al volumen como una función de la temperatura y de la presión. Y escribir el diferencial de volumen como la derivada parcial respecto de la temperatura, P constante diferencial de T, más la derivada parcial respecto de la... A partir de esta relación, podemos construir la derivada de P respecto de la temperatura a volumen constante, que es la que necesitamos, y nos va a quedar en términos de estas otras derivadas parciales, ¿sí? En particular, si despejan de esta relación diferencial de P y lo dividen por el diferencial de T, esa va a ser la derivada que necesitamos, que es la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Y les va a quedar en términos de otras derivadas parciales que podrán reemplazar usando las definiciones de alfa y de beta, ¿sí? Todo lo que digo es para probar esta relación de acá. Bueno, pero además, si usamos esta definición de la derivada parcial de la energía libre respecto a la temperatura, volumen constante, menos la entropía, fíjense que podemos poner esa relación en la definición de A, donde aparecía entropía, ¿sí? ¿Se acuerdan que A es U menos T por S? Entonces, menos S lo vamos a reemplazar por esta derivada parcial, ¿sí? Entonces ahora la energía libre de Helmholtz queda también en función de su derivada parcial. Parece algo un poco recurrente, pero ya vamos a ver que para nosotros va a tener cierta utilidad escribirlo así. Porque fíjense que podemos despejar de acá entonces la energía interna, ¿sí? Y vamos a hacer otra cosa. A partir de esta definición vamos a dividir todo por menos t cuadrado, ¿sí? De manera que ahora tenemos de este lado menos u sobre t cuadrado y nos queda esta relación, ¿sí? De este lado en términos de la derivada de a respecto de t, ¿sí? Yo no voy a hacer ahora la deducción, pero se los voy a dejar a ustedes y lo vamos a ver el jueves si tienen algún problema, si tuvieron algún inconveniente, pero se puede probar que esto que tenemos de este lado, esta expresión que aparece acá, es lo mismo que la derivada de a sobre t, ¿sí? La derivada del cociente, respecto de la temperatura a volumen constante, ¿sí? Prueben, si quieren, quizás es más fácil empezar desde esta relación. Hagan la derivada del cociente respecto de la temperatura, volumen constante, y van a ver que se obtiene esto que tenemos acá, que a su vez es igual que menos u sobre t cuadrado. Entonces, se puede decir que la derivada de la energía libre de Helmholtz sobre la temperatura
respecto a la temperatura, volumen constante, nos da menos la energía interna sobre T cuadrado. Esta relación parece que complica las cosas, que solamente embarulla, pero en realidad va a tener cierta utilidad, por ejemplo, cuando veamos equilibrio químico. ¿Sí? Porque esta variación se puede conocer experimentalmente con relativa facilidad. ¿Sí? En muchos sistemas se conocen cosas que están relacionadas con A sobre T. Y fíjense, recuerden que esta condición es a volumen constante. Bueno, nosotros probamos o vimos esta relación a partir de la definición de A, la energía libre de Helmholtz, de una sustancia, por ejemplo. Entonces, esta relación valdría para una sustancia pura. Lo que vamos a ver ahora es que la misma relación, como hicimos con delta G antes, bueno, se puede probar fácilmente que lo mismo sirve para un cambio en esa función libre de Helmholtz. Y pensemos que tenemos el proceso en el que pasamos de un estado inicial a un estado final. Tanto el estado inicial como el estado final están caracterizados por sus variables de estado. ¿Sí? Entonces, si escribimos la diferencia del delta sobre t, ¿sí? Y planteamos su derivada respecto a la temperatura, vamos a ver que lo mismo se puede relacionar ahora con el delta de U, con el delta de U sobre t cuadrado. ¿Sí? Para ver eso, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, podríamos escribir el delta de A como A del estado final menos A del estado inicial. ¿Sí? Y vamos a ver que desarrollando esta derivada parcial, esto termina siendo, usando la relación anterior, U del estado final menos U del estado inicial y todo sobre t cuadrado. Bueno, que eso corresponde al delta de U del proceso. Lo mismo a partir de estas derivadas. Vimos que la derivada de la energía libre de Gibbs, de Helmholtz, en el estado final, respecto a la temperatura, volumen constante, va a ser menos la entropía del estado final. Bueno, y lo mismo para el estado inicial. Entonces, para el cambio, si definimos el cambio de A como A del estado final menos A del estado inicial, cuando hagamos su derivada respecto a la temperatura, eso va a ser el cambio de S. ¿Sí? Y así, usando todas estas relaciones anteriores, se pueden expresar también para variaciones y van a seguir siendo válidas. Bueno, entonces, vimos que la energía libre de Helmholtz se puede escribir ahora en términos de sus variaciones respecto del volumen y de la temperatura. ¿Sí? En particular, por ejemplo, la derivada de A respecto del volumen a temperatura constante vimos que corresponde a menos la presión. ¿Sí? Y el diferencial de A será esa variación diferencial de P más la variación respecto a la temperatura diferencial de T. Ahora, en el caso particular en que estemos en un sistema a temperatura constante, fíjense, este segundo término es nulo. Y la variación de A la podemos escribir en términos de su derivada respecto al volumen a temperatura constante diferencial de B. Y esa no es otra cosa que menos la presión. ¿Sí? Entonces, la derivada, el diferencial de A temperatura constante va a ser menos la presión diferencial de B. En el caso particular de un gas ideal, algo que podríamos hacer es reemplazar la expresión de la presión por lo que surge de su ecuación de estado. Va a ser nRT sobre B. O sea que el diferencial de A temperatura constante para un gas ideal se puede escribir como menos nRT sobre B por el diferencial de B. ¿Sí? Muchas veces ya escribimos que el diferencial de B sobre B se puede escribir como el diferencial del logaritmo de B. ¿Sí? Y además, como estamos a temperatura constante, P por B es una constante, ¿se acuerdan? Usando la ley de Boyle, a T constante, P por B es constante, entonces el diferencial del logaritmo de B va a ser menos el diferencial del logaritmo de P. ¿Sí? Usen la ecuación de estado para probar esa relación. Entonces, podemos escribir el diferencial de A temperatura constante, ahora en términos del diferencial del logaritmo de la presión. ¿Sí? Fíjense que tenemos ahora, si no consideramos lo del medio, tenemos el diferencial de A T constante es algo por el diferencial del logaritmo de P. Algo que podríamos hacer es integrar esta relación. La integral del diferencial de A va a ser
a la integral, fíjense que todo esto que está adelante es constante porque es nr, la temperatura es constante, y nos queda la integral del diferencial del logaritmo de p, que va a ser logaritmo de p. ¿Sí? Y si integramos así de manera indefinida, va a aparecer una constante de integración. Bueno, acá faltó n, o ya podemos considerar, como dice acá, integrando para un mol, esta será la energía libre de Helmholtz molar, va a ser una constante por más RT logaritmo natural de la presión. ¿Sí? Para esta constante lo que podemos hacer es definir la energía libre de Helmholtz en algún estado particular, que vamos a llamar el estado estándar. Y vamos a decir, bueno, cuando esté en el estado estándar corresponderá a una presión del estado estándar. ¿Sí? O equivalentemente, la energía libre de Helmholtz a esta presión la voy a llamar A estándar. ¿Sí? Que puede, reemplazando acá la presión por la presión estándar, puedo encontrar una expresión para lo que llamo A estándar. ¿Sí? De manera de que ahora podemos escribir la expresión de la energía libre de Helmholtz a una dada temperatura en función de la presión, utilizando esa definición del estado estándar. Vamos a volver a esta cuestión del estado estándar. ¿Sí? Pero lo importante es que la energía libre de Helmholtz, por ejemplo, de un gas, en este caso de un gas ideal, fíjense que para pasar de esta relación a esta usamos la ecuación de estado del gas ideal, la energía libre de Helmholtz depende de la temperatura y de la presión mediante esta relación. Bueno, podemos hacer lo mismo con G. ¿Sí? ¿Se acuerdan como veníamos diciendo? Podemos analizar nuevamente que para un cambio en el que no exista trabajo extra, el diferencial de G termina resultando B diferencial de P menos S diferencial de T. Y eso nos da significado físico para estas derivadas parciales de G respecto de P y de G respecto de la temperatura. Y usamos el teorema de Schwarz para encontrar esta relación de Maxwell, que ahora podemos escribir en términos del coeficiente, de este coeficiente alfa. ¿Sí? Acá la relación es bastante más simple que antes, es directa. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Igual que hicimos con A, para encontrar una ecuación que se llama una relación de Gibbs-Helmholtz, podemos hacer lo mismo en términos de G. Si definimos la entropía, o si escribimos la expresión de la entropía en términos de la derivada de G respecto a la temperatura, presión constante, a partir de la definición de G, podemos escribir, despejar H como menos T, la derivada parcial, más G. ¿Sí? Y ahora, igual que antes, vamos a dividir por menos temperatura al cuadrado. ¿Sí? Y como les comentaba antes, pueden probar que esta expresión que tienen del lado izquierdo de la igualdad es equivalente a la derivada de G dividido T respecto a la temperatura, o sea, la derivada de este cociente. ¿Sí? Es fácil si escriben la derivada del cociente ver esta relación. ¿Sí? Se los dejo a ustedes. Pero entonces esto nos vincula ahora la derivada de G sobre T respecto a la temperatura con el delta, con H para una determinada sustancia. Si estamos pensando en un proceso, será la derivada del delta G y va a estar vinculado con el delta de H. ¿Sí? Igual que hicimos para A, plantearlo en términos de cambios, se puede escribir lo mismo para G, y va a resultar que la derivada de delta G sobre T respecto de T va a ser el delta de H sobre T cuadrado. ¿Sí? Fíjense que el problema 5 nos pide deducir esta igualdad, bueno, que básicamente corresponde a esto que estuvimos viendo en esta filmina. El paso probar que estas dos cosas son iguales, les queda a ustedes, pero es rápidamente derivar en términos de haciendo uso de lo que conocemos como la derivada del cociente, ¿sí? Para llegar a esta expresión. Bueno, como decíamos, si estamos pensando, eso era para una sustancia pura, si estamos pensando en un proceso que lleva de un estado inicial a un estado final, lo mismo, las mismas expresiones se encuentran ahora en términos de los delta de G y delta de H. ¿Sí? Y esta relación es la que vimos, por ejemplo, cuando estuvimos hablando hace un ratito de los cambios en las pilas, en termodinámica de pilas. No habíamos probado que la derivada del delta G respecto de T es menos del delta de S, pero bueno, ahora lo podemos ver escribiendo
G del estado inicial y G del estado final. Bueno, así como encontramos antes una expresión para la energía libre de Helmholtz a una dada temperatura, que resultaba en función de la temperatura y de la presión, ahora vamos a hacer lo mismo con la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Si esta es la expresión de la energía libre de Gibbs, ¿sí? A temperatura constante, solo nos queda el primer término, y en el caso particular de un gas ideal, vamos a poder reemplazar el volumen en términos de la presión, ¿sí? Para obtener esta relación que tenemos acá. O sea que el diferencial de G a temperatura constante va a ser nRT diferencial del logaritmo de P, como vimos antes para A. ¿Sí? Igual que antes, podemos integrar de manera indefinida estas dos, el diferencial de G y nr diferencial del logaritmo de P, y encontrar que G, como una función de la temperatura, va a ser RT, para un mol de gas, RT logaritmo de P, y aparece una constante de integración porque estamos integrando de manera indefinida. Como antes, podríamos calcular cuánto vale G a la presión estándar, ¿sí? Que es una presión unitaria. Y entonces, reemplazando en esta expresión, nos queda que G en el estado estándar será esa constante más RT, logaritmo natural de la presión del estado estándar, lo que nos permite eliminar esta constante de integración, ¿sí? Para hallar una expresión de G como función de la temperatura y de la presión en términos del delta G estándar más RT logaritmo de la presión sobre la presión del estado estándar. Fíjense que para llegar a esta expresión, la energía libre de Gibbs del gas ideal, ¿sí? Asumimos, en algún momento, reemplazamos el volumen por el volumen de un gas ideal. O sea que esta expresión, así como está escrita, es válida para un gas ideal. Bueno, pero con todo eso ya podemos hacer algunos de los problemas del seminario. El problema 2 decía hallar una expresión general para el diferencial de G como función de la temperatura y de la presión a partir de la combinación del primer y segundo principio, suponiendo que el trabajo extra es nulo. Bueno, eso ya lo fuimos haciendo varias veces. Les queda a ustedes reconstruir el camino para poder probar esta relación que tenemos acá, ¿sí? A lo que tienen que llegar es a esta relación que tienen acá, y si se fijan para atrás como lo hicimos, necesitamos escribir diferencial de G en términos del diferencial de U, y al diferencial de U escribirlo en términos de lo que surge como combinación del primer y segundo principio, ¿sí? Usando la expresión para el diferencial para el infinitesimal de calor reversible y el infinitesimal de trabajo reversible. Y la segunda parte del problema dice demostrar que para un mol de gas ideal que se encuentra a la presión P y a la temperatura T, la energía libre puede expresarse, bueno, básicamente como la relación que teníamos recién, ¿no? Y nos pide discutir el significado de cada uno de los términos. Bueno, básicamente, ¿qué significa esta G molar estándar? Bueno, el problema 3 nos dice, calcular el aumento de energía libre que experimenta un mol de gas ideal cuando a temperatura constante sufre un cambio de presión, desde 10 hasta 1 atmósfera, cuando se lo somete a una expansión libre. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos es que calcular el delta G para el proceso que es a T constante, y lo que está cambiando es la presión. El gas va desde 10 atmósferas hasta 1 atmósfera. ¿Sí? Nos dice una expansión libre, eso quiere decir, ¿se acuerdan cuando la expansión ocurre contra el vacío? Pero como G es función de estado, en realidad no nos importa cómo fue la trayectoria que llevó del estado inicial al estado final. Si conocemos el estado inicial y final, podemos calcular el cambio en G usando, por ejemplo, esta relación que tenemos acá. ¿Sí? Si esta es la energía libre de Gibbs para cada uno de esos estados, el delta de G va a ser G del estado final menos G del estado inicial. Van a ver que cuando hagan esa diferencia, se eliminan las energías del estado estándar y nos va a quedar un término que básicamente es RT logaritmo del cociente de las presiones entre el estado final y el estado inicial. ¿Sí? En la parte B dice, si el gas desde el estado final descrito en el inciso anterior se comprime isotérmicamente a 300 Kelvin, aplicando una presión externa constante de 10 atmósferas, hasta que la presión del gas sea igual a la presión aplicada,
¿Cuál es el aumento de energía libre de Gibbs que experimenta el sistema? Bueno, ahora el proceso es inverso para el sistema. Estaba a 1 atmósfera y 300 Kelvin, y lo vamos a llevar a 10 atmósferas y 300 Kelvin. O sea, conocemos nuevamente los nuevos, estado inicial y estado final. ¿Sí? El delta G lo podemos calcular como antes, y por supuesto, como G es una función de estado, nos va a dar el opuesto del cambio en G para el proceso de ida, digamos, donde el estado final era 1 atmósfera. ¿Sí? De nuevo, esta transformación no es reversible, y no importa, no necesitamos saber eso. No importa cómo fue entre una y otra. ¿Sí? Pero fíjense que esta transformación contra una presión de 10 atmósferas no es reversible. Bueno, y fíjense que el punto C nos dice: ¿puede emplearse el signo de delta G como criterio de espontaneidad para las transformaciones correspondientes a los incisos anteriores? Y justificar la respuesta. Esta se la voy a dejar para que la piensen, pero recuerden cuándo delta G puede ser criterio de espontaneidad. ¿Cuáles eran las condiciones? Y piensen si estas transformaciones que ocurren en el sistema ocurren en esas condiciones. ¿Sí? Se los dejo para que lo piensen. Porque básicamente en este problema se nos describen dos procesos que son espontáneos, irreversibles. ¿Sí? Uno termina a 1 atmósfera y el otro termina a 10 atmósferas, pero los dos son irreversibles. Sin embargo, el signo de G del sistema para uno será positivo y para otro será negativo. ¿Sí? Sin embargo, los dos ocurren, los dos son espontáneos y los dos son irreversibles. Bueno, ¿cómo podemos conciliar eso con lo que sabemos de delta G como criterio de espontaneidad? Bueno, con todo lo que tenemos hasta ahora, podemos hacer también el problema 4 y el 6. Los voy a comentar rápidamente. De nuevo, como siempre, mi idea es plantearlos, no resolverlos, sino tirarles algunas ayudas o marcar por dónde se puede encarar. Muchos problemas se pueden encarar de maneras diferentes, para que traten de resolverlos ustedes. Y cualquier cosa lo vemos en alguna consulta, si tienen dificultades. El 4 dice: el coeficiente de compresibilidad dice un agua líquida, sería del agua líquida, vale eso que tienen ahí, es 5 por 10 a la menos 5 atmósferas a la menos 1. Calcular el aumento de energía libre, delta G, que acompaña al siguiente proceso que ocurre a temperatura constante. Fíjense que lo que tenemos es agua líquida a 1 atmósfera, y pasamos agua líquida a otra presión de 23,7 torr. ¿Sí? O sea, tenemos que una fase pura, ¿sí? O sea, un sistema homogéneo y de un único componente, cambia su presión. Y tenemos que calcular cuál es el cambio de la energía libre de Gibbs cuando se produce esta transformación a temperatura constante. ¿Sí? Bueno, como ayuda, fíjense que si conocemos el diferencial de G en términos de la variación de P y de temperatura, a temperatura constante, el diferencial de G es B diferencial de P. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, a partir del diferencial de G, calcular el delta de G, y eso lo podemos hacer integrando esta relación entre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Y ahí van a tener que ver cómo juega, cómo entra el coeficiente de compresibilidad del agua. Porque lo que vamos a necesitar hacer es la integral entre el estado inicial y final del volumen diferencial de la presión. ¿Sí? Para poder integrar eso, como sabemos que el volumen depende de la presión, necesitaremos alguna expresión del volumen en términos de presión. ¿Sí? Se los dejo para que lo planteen, se encuentren con alguna dificultad, y lo vemos el jueves o en la consulta. Y el problema 6 dice: analizar justificadamente cuánto vale delta G para un cambio de fase reversible. ¿Sí? Van a poder, bueno, pueden entrar desde varios ángulos para resolver este problema, pero por ejemplo podrían usar la relación esa que vimos entre delta G y delta S del universo,
a temperatura y presión constante, porque el cambio de fase reversible ocurre en condiciones de temperatura y presión constante, las que corresponden a ese cambio de estado. ¿Sí? Entonces podrían usar la relación entre delta G y el delta S del universo en esas condiciones para probar que vale 0 el delta G. ¿Sí? Es lo mismo que decir que el proceso de cambio de fase está en equilibrio en esas condiciones. Y la parte B dice, la entalpía de fusión del agua, correspondiente a una atmósfera y 0 grados centígrados, o sea en el punto de fusión, vale 80 calorías por gramo. Las capacidades caloríficas del hielo, del líquido y del sólido valen 1 y 0,5 calorías sobre Kelvin. ¿Sí? Estas capacidades caloríficas en realidad corresponden a un gramo de agua. ¿Sí? Si se acuerdan, la capacidad, el calor específico del agua es una caloría sobre grado-gramo. Entonces, esto que dice acá, las capacidades caloríficas del líquido y del sólido, corresponden a un gramo, serían 1 caloría sobre gramo Kelvin y 0,5 calorías sobre gramo Kelvin. ¿Sí? Bueno, valen eso y se pueden considerar constantes en un intervalo de temperatura cercanos a los 0 grados. Lo que nos pide el problema es evaluar los aumentos de entropía y de energía libre para este proceso. Fíjense el proceso que tenemos que analizar. Es el pasaje del agua líquida desde -5 y 1 atmósfera a agua sólida a -5 y 1 atmósfera. ¿Sí? Observar que el agua líquida a -5 y 1 atmósfera se encuentra en un estado metastable, de tal modo que el proceso estudiado es un proceso espontáneo. Ya hablamos de estos procesos irreversibles. Es posible tener agua a -5 grados y 1 atmósfera y que todavía esté en estado líquido. Ante cualquier perturbación va a evolucionar hacia un estado final del sólido, que es el estado estable a esa temperatura. Y ya vimos, si se acuerdan de las diapositivas de algunas otras clases, cuando vimos primer principio, vimos cómo podíamos calcular el delta de H de este proceso, conociendo el delta de H del proceso, del proceso de equilibrio del reversible, que es el dato que nos dan acá. Y fíjense que este es el delta de H para la fusión en condiciones de reversibilidad. Bueno, conociendo ese dato podemos calcular esto para este proceso con el conocimiento de las capacidades caloríficas. ¿Sí? Y cuando vimos segundo principio también construimos un ciclo, pero para determinar el delta de S. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo para determinar, por un lado, el delta de S, esto ya lo sabemos calcular, y el delta de G. Pero fíjense que si ya conocen, tienen una forma de calcular el delta de H de este proceso, el irreversible, y saben calcular el delta S de este proceso irreversible, también pueden calcular el delta G en términos de delta de H menos T por delta de S. ¿Sí? O sea que evaluar delta G es sencillo con todo lo que ya sabemos, si ya tenemos calculado el delta de H y el delta de S de estos procesos.